Perdió a sus 10 hijos, toda su riqueza, y su salud fue destruida en un solo día. Sus amigos lo culparon, y su propia esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. La historia de Job es el relato de sufrimiento más famoso del mundo, una pregunta ancestral: ¿por qué sufre la gente buena? Pero la mayoría de la gente se pierde el punto principal. La verdadera lección de Job no es por qué sufrió, sino lo que descubrió sobre Dios en medio del dolor, algo que cambiará tu forma de ver tus propias pruebas para siempre. Hoy, desvelaremos la verdad oculta de Job, una que nadie te contó. El libro de Job es único en la Biblia. Comienza con una escena en el cielo, lejos de la vista de Job, lo que nos revela la primera verdad oculta. Hay una batalla espiritual invisible detrás de nuestro sufrimiento. Satanás, el acusador, desafía a Dios, afirmando que Job solo era fiel por las bendiciones que recibía. Dios, con plena confianza en la fe de Job, permite que Satanás lo pruebe, pero con límites estrictos. Job nunca fue consciente de este acuerdo cósmico, lo que nos enseña que a menudo hay fuerzas mayores en juego en nuestros momentos más difíciles, fuerzas que no podemos ver ni comprender completamente. A continuación, Job lo pierde todo: sus hijos, sus sirvientes, sus rebaños, y luego su propia salud, cubierto de llagas de pies a cabeza. Y aquí es donde entra la segunda verdad oculta, la falla de la teología de la retribución. 3 de sus amigos vienen a consolarlo, pero en lugar de eso, se convierten en sus acusadores. Argumentan que Job debe haber pecado gravemente para merecer tal castigo. Esta es una trampa común: asumir que el sufrimiento siempre es el resultado directo del pecado personal. La historia de Job desmiente esta idea. Su sufrimiento no fue un castigo, fue una prueba de su fe. Nos enseña que Dios puede permitir la adversidad en la vida de los justos, no para castigarlos, sino para refinar su fe y revelar su gloria. Job, a pesar de su dolor y de las acusaciones de sus amigos, se aferra a su integridad. Clama a Dios, exige una explicación, pero nunca maldice su nombre. Y después de un largo debate, Dios finalmente responde. Pero aquí está la tercera verdad oculta, la más impactante: Dios no le da a Job las respuestas que esperaba. No le explica el porqué de su sufrimiento. En cambio, Dios le hace una serie de preguntas retóricas, revelando su omnipotencia, su sabiduría incomprensible y su soberanía sobre toda la creación. Le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? La respuesta a su sufrimiento no fue una explicación intelectual, fue una teofanía, una manifestación abrumadora de la grandeza de Dios. Esta es la verdad más profunda de Job. En medio de nuestro dolor más grande, lo que más necesitamos no es una explicación lógica, sino un encuentro con la presencia y la majestad de Dios. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Su sufrimiento lo llevó a una relación más íntima y profunda con el Creador. La historia termina con la restauración de Job. Dios reprende a sus amigos, bendice a Job con el doble de lo que había perdido y le da una nueva familia. Job no recibió una explicación, pero recibió algo mucho más valioso: una revelación de la grandeza de Dios y una fe que fue probada y purificada. Su historia nos enseña que, incluso en la ausencia de respuestas, la fe inquebrantable en la soberanía y el amor de Dios es nuestra mayor fortaleza. Si este mensaje te ha inspirado a ver tus propias pruebas bajo una nueva luz, te invito a que te suscribas a Biblia de Dios. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas verdades que transforman vidas. Cerremos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por la poderosa historia de Job. Ayúdanos a recordar que, incluso en el sufrimiento que no entendemos, tú tienes un propósito y estás en control. Danos la fe de Job para aferrarnos a ti, incluso cuando los cielos parecen silenciosos. Que en medio de nuestras pruebas, nuestros ojos puedan verte más claramente y que nuestra fe sea refinada para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Que encuentres la gloria y la verdad en el camino que andes.